Buenos días, bendiciones. Vamos a iniciar el servicio de esta semana con el estudio bíblico, pero vamos a iniciar primero con una oración, así que nos ponemos todos de pie para orar. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has otorgado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, el servicio de este domingo de que acaba de ser de inicio, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, el estudio bíblico. Y ante que seas tú dándonos la revelación para poder entender lo que está escrito en tu palabra, Señor. Poniendo en tus manos, Señor, las alabanzas, Señor, y las canciones declarando que sea de bendición, Señor, al igual que la danza, declarando que serás tú moviendo tu espíritu en este lugar, Señor. Ponemos también en tus manos la prédica, pidiéndote que seas tú dándole la revelación y quien vaya a traerla, Señor, y te pedimos que seas tú trayendo a las personas que tengan que estar, Señor. Te damos gracias por todo lo que hay con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en el libro de Éxodo, el capítulo 39. Vale. Éxodo 39. Éxodo 39. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo capítulo 39. Las vestiduras sacerdotales. De azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para el servicio en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como el Señor lo había mandado a Moisés. El efod también lo hizo de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Forjaron láminas de oro y las cortaron en hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Le hicieron las hombreras que se unían en sus dos extremos. El cinto que sujetaba el efod formaba una sola pieza con él y era de lo mismo, de igual labor, era de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como el Señor lo había mandado a Moisés. Labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro con grabaduras de sello, que llevaban los nombres de los hijos de Israel. Las puso sobre las hombreras del efod, como piedras memoriales para los hijos de Israel, según el Señor lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado y doble, y medía 22 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho, cuando se le doblaba. Engastaron en él 4 hileras de piedras. En la primera un sardio, un topacio y un carbuncio. Esta era la primera hilera. En la segunda una esmeralda, un zafiro y un diamante. En la tercera un jacinto, una ágata y una amatista. En la cuarta un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estas estaban montadas y encajadas en engastes de oro. Las piedras eran 12, conforme a los nombres de los hijos de Israel. En cada piedra grabaron a la manera en que se hace en un sello, el nombre de una de las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones en forma de trenza, de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 argollas de oro y pusieron argollas de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellas 2 argollas a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. E hicieron otras 2 argollas de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral en su borde frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 argollas de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo cerca de la costura sobre el cinto del efod, y ataron el pectoral por sus argollas a las argollas del efod con un cordón de azul, para que estuviera sobre el cinto del mismo efod y no se separara del pectoral del efod, tal como el Señor lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod todo tejido de azul, con una abertura en el centro, con el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiera.
e hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en todas las orillas del manto, que alternaban entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada en las orillas del manto, que se usaba para ministrar, como el Señor lo había mandado a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas, tejidas de lino fino para Aarón y sus hijos. La mitad de lino fino, los adornos de las tiaras de lino fino y los calzones de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como el Señor lo había mandado a Moisés. Hicieron asimismo la lámpara de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, Santidad al Señor. Y pusieron en ello un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como el Señor lo había mandado a Moisés. Conclusión de la obra del tabernáculo. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como el Señor había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, es decir, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles finas, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelabro de oro puro, sus lámparas, las lámparas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su basa, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. Conforme a todas las cosas que el Señor había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Cuando Moisés vio toda la obra y que la habían hecho como el Señor había mandado, los bendijo. Aquí hay dos versículos que me he recalcado, y algo que también me llama mucha atención es la cantidad de veces que repite como Dios le había mandado a Moisés. Nosotros cuando queremos cumplir la obra del Señor, queremos hacer algo en su nombre, no es porque a nosotros nos haya traído la inspiración, porque somos los más listos. Aquí nos habla, en todo este proceso que hemos estado leyendo capítulos que hablan sobre las obras que hicieron para el tabernáculo de reunión, que era el lugar santo en el que Dios descendía para hablar con el pueblo, no nos dice que ellos hicieran lo que quisieran. Nos habla también de personas que tenían dones, pero nos habla de personas que, teniendo esos dones que Dios les había dado, se ofrecieron voluntariamente a servir al Señor. Y también nos habla de que todo lo que hicieron, lo hicieron como Dios les había mandado, sin cuestionar en ningún momento lo que Dios les había dicho. Eran un pueblo terco, pero obedecieron a Dios, y eso es un ejemplo que nosotros debemos seguir. Porque sí, eran tercos, sentían, pero no desobedecieron a Dios. Y eso es como debemos ser nosotros, porque cada uno de nosotros siente, pasa por sus situaciones y se puede equivocar. Pero cuando Dios nos llame, debemos ir tras Él, en todo momento. Amén. Y los versículos que yo me he recalcado son: conforme a todas las cosas que el Señor había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. No un poco, no una parte. No empezaron y después creyeron que por sus fuerzas podían hacer lo que quisieran, o pensaron, no, me gustaría que fuera de otra forma. Todo lo empezaron, lo siguieron y lo terminaron con Dios. Y nosotros debemos seguir así de persistentes, por así decirlo, sin apartarnos en ningún momento. Y el otro versículo que es: cuando Moisés vio toda la obra y que la habían hecho como el Señor había mandado, los bendijo. Una vez
todo ese esfuerzo haya sido realizado, llegará nuestra bendición. No dice que la bendición llega cuando el pueblo de Israel quiso, sino que les bendijo cuando ellos ya hicieron la obra. Es como el ejemplo que siempre pongo, el carnet de conducir. Tú primero te esfuerzas y una vez terminas todo el propósito de principio a fin con Dios, eres recompensado. Seguimos con el capítulo 40. Moisés erige el tabernáculo. Luego el Señor dijo a Moisés: el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Pondrás en él el arca del testimonio y lo cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelabro y encenderás sus lámparas. Pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colgarás la cortina a la entrada, delante del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto ante la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y la llenarás de agua. Finalmente alrededor levantarás el atrio y colgarás la cortina a la entrada del atrio. Después tomarás el aceite de la unción, ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios. Santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas. Lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnicas. Los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes. Su unción les conferirá sacerdocio por derecho perpetuo, a lo largo de las generaciones. Esto nos recuerda que Dios es un Dios de familias, no solo te bendice a ti, por así decirlo. En muchas partes de la Biblia podemos ver como cuando Dios bendice a alguien no le dice solo te bendeciré a ti, no dice te bendeciré a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque las promesas, tal y como hay maldiciones generacionales, también hay bendiciones generacionales, que a lo mejor luego podemos llegar a pensar que no llegan nunca, porque por nuestras acciones las atrasamos, pero siempre llegan. Dios le prometió, creo que fue a Abraham, que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo y lo hizo. Lo cumplió y a sus hijos también les bendijo igual. Le dijo que les prometió una tierra y sus hijos vieron esa tierra. Dios es un Dios de familias y nosotros debemos mantenernos firmes y confiados porque aunque hoy no lo veamos, Dios está obrando y se cumplirá su propósito. Amén. Y eso a mí me habla principalmente porque si en mi casa hay un solo cristiano, aunque sea solo uno, yo puedo sentirme confiada porque sé que el Evangelio llegará al resto. Dios no llega a una familia para salvar a uno y dejar que el resto se vaya al infierno. Dios obra. Seguimos con el versículo 16. Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Así lo hizo. Así el tabernáculo fue erigido en el día primero del primer mes del segundo año. Esto también me llama la atención. Si lo volvemos a leer, así el tabernáculo fue erigido en el día primero del primer mes del segundo año. 2 años obrando. Muchos pensamos, ¡guau! Noé que estuvo 100 años trabajando. Nosotros podemos llegar a cansarnos con un plazo de meses o días. Y a veces no necesitamos un ejemplo tan grande para darnos cuenta de cómo Dios obra. El pueblo de Israel estuvo haciendo la obra del Señor por 2 años y fue bendecido. ¿Cuánto más unos pocos meses que nosotros tengamos que trabajar para conseguir nuestra bendición? Esto nos demuestra que todo viene con esfuerzo y mucho esfuerzo.
Debemos mantenernos firmes de principio a fin en Dios. No empezar y después decir, no, porque yo soy tan bueno, soy tan listo, soy tan sabio. Yo he llegado a ver personas que empiezan con Dios, Dios les empieza a bendecir, empieza a crecer y al instante empiezan a decir, no, porque como yo soy tan bueno, tengo unos contactos tan buenos, soy tan listo, y a mitad de su bendición lo pierden todo. Porque nosotros debemos mantenernos firmes constantemente en Dios. No solo cuando todo empieza a parecer que va bien, de repente somos los mejores del mundo. Aquí nos muestra cómo el pueblo de Israel durante 2 años, de principio a fin, se mantuvieron firmes en Dios. Empezaron con Él, siguieron con Él, terminaron con Él y fueron bendecidos. Y a veces podemos llegar a creer que las bendiciones no llegan, pero también debemos saber que Dios no nos va a dar algo para que nos perdamos. Y existen personas que en cuanto ven la bendición se van. O cuando empiezan a ser bendecidos se van. Y si nosotros tenemos que pasar el proceso entero para ser bendecidos es por algo. No debemos mantenernos ofuscados o decir no porque Dios no llega, porque el tiempo de Dios es perfecto. No es en nuestros tiempos sino en los suyos. Y nosotros debemos saber que si algo no llega no es porque esté llegando tarde, sino porque no es el momento. Seguimos con el versículo 18. Moisés hizo levantar el tabernáculo, asentó sus basas, colocó sus tablas, puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como el Señor le había mandado. Después tomó el testimonio y lo puso delante del arca, colocó las varas en el arca y encima, sobre el arca el propiciatorio. Luego metió el arca en el tabernáculo, puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como el Señor había mandado. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante del Señor, como el Señor había mandado. Puso el candelabro en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina y encendió las lámparas delante del Señor, como el Señor había mandado. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él incienso aromático, como el Señor había mandado. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre él el holocausto y la ofrenda como el Señor había mandado. Puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y la llenó de agua para lavarse. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaban en ella las manos y los pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar se lavaban como el Señor había mandado a Moisés. Finalmente erigió el altar alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Esto también es un claro ejemplo de lo que debemos hacer. Ya nos habla de que han terminado la obra, de que han sido bendecidos, pero aun después de haber sido bendecidos siguen llevando a cabo las órdenes que Dios les da. Las bendiciones son en ocasiones cosas que nos alegran, otras que nos hacen crecer, pero no deben de ser algo que nos aparte de Dios. Y aquí vemos cómo ellos empiezan, se mantienen, terminan, Dios les bendice y siguen en Dios. Ese es el ejemplo que debemos seguir en todo momento, gracias a Dios. Yo tengo un ejemplo bastante personal que podría llegar a ser vergonzoso, pero lo voy a decir de todos modos. Yo me saqué el carnet de conducir hace un tiempo. Me acuerdo que el día del examen yo estaba tan nerviosa que no paraba de orar. O sea, le dije a todo el mundo de la iglesia orar para que apruebe el examen, orar para que apruebe el examen. Yo misma también, al salirme del coche con mi madre, luego me tocó esperar, porque me tocó el segundo turno y yo estaba todo el rato orando a Dios y repasando, y aprobé. Pero yo tengo algo, y es que yo no sé moverme en cuestas. Cada vez que paso por ahí se me cae el coche. Y siempre tengo que pasar por una cuesta todas las mañanas cuando voy al instituto. Entonces, cada vez que me toca pasar por esta cuesta, yo me pongo de los nervios y empiezo a decir, por favor Dios, que no se me caiga el coche, porque claro,
toda la gente tiene prisa, te empiezan a pitar, te ponen más nervioso y crees que no vas a salir nunca de ahí. Entonces, cada vez que paso yo por esa cuesta y consigo salir, digo, gracias Dios, porque sé que si no fuera por Dios se me quedaría calada ahí, porque yo no sé. Debemos saber en todo momento que es Dios, incluso en las cosas más pequeñas que podamos decir, no es insignificante, no tiene sentido, no, es Dios. Así es. Seguimos con el versículo 34. La gloria del Señor llena el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor lo llenó. Cuando nosotros seguimos a Dios y le obedecemos, su presencia se manifiesta. Amén. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Durante el tiempo que duró la travesía del desierto, cuando la nube se alzaba de encima del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzara. A lo largo del tiempo que duró la travesía, la nube del Señor permanecía durante el día sobre el tabernáculo y durante la noche alumbraba como fuego a la vista de toda la casa de Israel. Dios no nos desampara, y algo que también me gusta mucho es el 37 cuando dice: pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzara. Ellos pasaban una travesía por el desierto, iban caminando por él, dejándose guiar por Dios. Y desde un punto, Dios les llegó a decir, eso ya lo leímos, que les daría la tierra que les había prometido, pero que no iría con ellos. Y Moisés le dijo, no, si tú no vas con nosotros, nosotros no iremos. Y nosotros debemos ser así, porque aquí mismo claramente lo dice, que cuando la nube se levantaba y les guiaba, ellos iban. Y cuando la nube no se levantaba, ellos no iban. Porque ellos sabían que si ellos se iban sin la nube, se iban sin Dios. Y para ellos irse sin Dios no es una opción. Para nosotros tampoco tiene que serlo. Y el 38 dice, a lo largo del tiempo que duró la travesía, la nube del Señor permanecía durante el día sobre el tabernáculo. Y durante la noche alumbraba como fuego a la vista de toda la casa de Israel. Como ellos obedecieron y se mantuvieron firmes en Dios, Dios no les desamparó, ni en el día ni en la noche. Hasta aquí el estudio bíblico de esta mañana. Si me llego a equivocar, que se me corrija. Lo digo sin miedo porque sé que soy humana, sé que me puedo equivocar. Y confío en que si algo se me ha quedado, Dios le dará la revelación a alguien más para que Él sí le pueda dar la palabra que yo no haya dado. Amén. Seguimos con el resto de servicios de las mañanas. Que